Hola a todos. Nuestro siguiente paso en el curso de Flutterflow es empezar a desarrollar. Vamos a crear nuestra primera pantalla, que es la que estamos visualizando acá, utilizando diferentes componentes y elementos que nos brinda Flutterflow. Como pudiste haber visto en videos anteriores, este proyecto consiste en una plataforma en la que se van a poder visualizar diferentes propiedades, vamos a poder acceder a cada una de ellas y ver sus características, ya sea para venta o renta de estos inmuebles. Es un excelente proyecto y vamos a empezar nosotros por hacer la pantalla de crear la propiedad. Para comenzar, lo primero que debemos hacer es crear la pantalla. Para crear una página, lo que debemos hacer es dirigirnos a la parte izquierda y en estos tabs vamos a darle clic en Page Selector. Aquí es donde vamos a poder ver las pantallas, como ya lo expliqué anteriormente. Pero al darle a este botón naranja, lo que vamos a hacer es crear una nueva página. Acá tú vas a poder encontrar diferentes templates o ejemplos de páginas que si es el caso de que tú puedas ver una pantalla que se asemeja al diseño que quieres lograr, lo puedes utilizar. En este caso vamos a comenzar desde cero a crear una pantalla en blanco. Le vamos a poner crear propiedad y le damos en Create Page. A nomás de crear nuestra pantalla, lo primero que nosotros vamos a poder ver en el árbol de elementos es que nos entrega como tal una columna, que ya vamos a ver qué significa esto y cómo funciona, y nos entrega el add bar. El add bar viene con un texto y con un icono, que son los que van a ir en la parte inicial de nuestra pantalla. Ahora, otra de las cosas que es muy importante realizar es que podamos definir los colores principales que vamos a manejar en la aplicación para que sea más fácil seleccionarlos y como tal diseñar todo. Recuerdas, nos vamos a Settings y ahí en la parte de tema vamos a poder escoger los colores principales. Yo ya los configuré, vamos a usar este color como color primario. Como color secundario usaremos el negro, como terciario utilizaremos este que viene siendo como un gris y también el blanco. Son los colores principales que vamos a manejar. Ahora volvemos a la edición de la pantalla, de crear propiedad y ahí vamos a empezar a desarrollar. Para la parte del add bar vamos a usar otro icono. Cuando tú cliqueas el icono, como ya lo habíamos visto, en la parte derecha vamos a poder ver todas las propiedades. Acá vamos a poder cambiar el icono. En este caso vamos a usar otra flecha, como por ejemplo esta. Y acá ya está seleccionado el color primario. Si tú desde un principio estableces esos colores, va a ser más fácil acceder a ellos para configurarlo. Le damos aquí y ya está. Ahora, muchas veces el add bar, que es lo que va en la parte de arriba, muchas veces no tiene título. Tú se lo puedes quitar. En este caso, sí lo vamos a usar y le vamos a poner como el nombre de la página, que va a ser crear propiedad. Estamos editando el add bar para esta pantalla. Recuerda que un add bar es una herramienta de navegación que nos permite interactuar con las demás pantallas o nos permite recibir información sobre la pantalla actual en la que estamos. Aquí podemos ver que nuestro título se está yendo hacia la parte izquierda. Si nosotros le damos clic a Add Bar, vamos a poder ver en las propiedades que nos dice que la podemos centrar. Si activamos, nuestro título se va a centrar. Yo lo voy a dejar así. Recuerda que a pesar de seguir el curso, tú puedes dejarlo como quieras o también manejar otros colores primarios. Ahora vemos que nos entregó un elemento columna. Este elemento nos sirve más que todo para el tema del layout. Layout es cómo se está organizando nuestra aplicación, cómo va el diseño y cómo se están ordenando los componentes. Por ejemplo, un elemento columna nos va a permitir lo siguiente.
Si nos vamos acá a UI Builder, vamos a poder ver todos los componentes. Si por ejemplo yo pongo este contenedor, le voy a cambiar el color y pongo otro contenedor, perdón, vamos a ver que se va organizando hacia abajo. Eso quiere decir que cuando utilizamos el elemento columna, queremos que nuestros elementos internos vayan organizándose uno debajo del otro. Por ejemplo, acá llego a poner un botón, todos se van organizando de manera vertical uno tras otro. Esto es lo que nos permite trabajar con un elemento columna. Pero en Flutterflow también tenemos el elemento row, que es por ejemplo este. Si lo arrastramos acá al elemento columna y empezamos a agregar contenedores como lo realicé ahorita, y agregamos un botón, vemos que en nuestro componente row se empiezan a organizar los diferentes elementos, pero de manera horizontal. Van a ir quedando más que todo elementos en fila. Para eso se utilizan estos dos elementos, para definir el orden en que van a ir nuestros elementos. Vamos a trabajar ahorita con nuestro elemento columna, porque como vimos en la página que queremos lograr, nuestros elementos van hacia abajo. Vemos que hay un título, luego vemos que hay un contenedor y luego vemos otros elementos. Pero la organización como tal de nuestra pantalla viene realizándose uno tras otro. Vamos a trabajar en el elemento columna. Una excelente práctica es que a pesar de que ya tengamos acá nuestro elemento columna, que nos indica que nuestros elementos se van a organizar uno tras otro, es muy bueno encerrar nuestros elementos dentro de un container. Ahora, en la parte derecha podemos darle acá donde dice expansión, le vamos a decir que se va a expandir tanto como se expanda nuestro elemento columna y que de tamaño también. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño va a crecer en cuanto crezca el tamaño de la pantalla, es decir, si llega a 400 píxeles, 1000 píxeles, el container se va a ir adaptando. Y lo mismo en términos de la altura. Acá ya tendríamos nuestro contenedor, pero nuestro contenedor no recibe la misma información que en el elemento columna. Es decir, si nosotros agregamos, por ejemplo, un botón al contenedor, inmediatamente ese elemento va a crecer tanto como el contenedor. Y si intentamos agregar otra cosa dentro, como por ejemplo una imagen, ahí mismo nos va a decir que debemos definir si ese elemento va a ir en términos de una estructura de columna o si va a ir en row o si va a ir en stack. Que esto significa que vamos a poner elementos uno sobre el otro. Entonces, lo que debemos hacer antes que eso es definir cómo van a ir los elementos dentro de este container. En este caso, van a ir en tipo column, como ya lo habíamos dicho. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Vamos a agregar nuestro título. Con el elemento text, simplemente lo arrastramos hacia acá. Nuestro título dice, sube fotos de tu propiedad. Por ahora nosotros vamos a manejar el mismo font que nos pasa Flutterflow por defecto, pero sí vamos a jugar con el tamaño de la letra y con su grosor. Ahora podemos ver que el título quedó muy pegado a nuestro appbar, entonces lo que debemos hacer es empezar a definir a qué contenedor le vamos a poner esa separación que va a tener con respecto a nuestro appbar, con respecto al final de la pantalla o también con los lados de la pantalla. Por ejemplo, lo podríamos hacer desde la columna. Decirle en el padding que va a tener, por ejemplo, 20 hacia arriba para que separe, pongámosle 30. Va a tener también 30 desde la parte de abajo. Eso nos va a decir que desde el borde de la pantalla o desde el celular va a haber esta separación para que no se vaya a ver nada pegado y se pueda ver feo.
Y lo mismo a los lados, le vamos a poner 26 y 26. Ya ahora todo nuestro contenido va a estar ahí encerrado y va a estar a esa distancia de los bordes de nuestra pantalla. Ahora vamos a publicar un container. Allí vamos a empezar a construir lo que venía siendo el icono de cámara que le indica al usuario que ahí puede darle clic y subir la foto. Vamos a ponerle primero el borde para identificar dónde está. Vamos a utilizar el color primario y le vamos a indicar que su borde tiene un redondeo de 10 píxeles. Así lo podemos empezar a visualizar. Ahora le vamos a decir lo mismo, que su tamaño va a crecer del ancho de la pantalla o nosotros le podemos definir un tamaño fijo. O este tamaño puede ser tanto en píxeles como en porcentajes. Y en altura le vamos a indicar que va a tener 241 píxeles. Ahora, por dentro de este container, como vamos a poner solamente un elemento, sí podemos ingresar directamente nuestro icono, que va a ser el icono de la cámara. De acá le podemos poner el tamaño. Por ejemplo, le pondré 100. Y le modifico el color a color primario. Acá ya tendríamos nuestro segundo componente. Para tú poder organizarte, le puedes dar acá clic izquierdo y buscar el contenedor padre. Acá nos empieza a mostrar en orden el contenedor padre del elemento seleccionado, en este caso el icono. El contenedor padre es el container que le pusimos el borde morado. Lo selecciono porque debemos separarlo con respecto al título. Podemos ponerle unos 30 píxeles hacia abajo. Y así ya nos va quedando más ordenado. Ahora vamos a realizar los siguientes dos campos. Como puedes ver, siguen unas preguntas que van acompañadas de un elemento en el cual nosotros ingresamos información. Este elemento es conocido como un input, pero acá en Flutterflow se llama text field y allí es donde muchas veces vemos como en formularios que nosotros empezamos a ingresar información ahí y se puede guardar. Esto sería nuestro siguiente paso. Nos venimos acá a nuestra columna, ahora debemos poner otro texto, pero como podemos ver, está organizado de manera de que es tanto el texto como la columna estén dentro de un mismo contenedor. Por lo tanto, lo vamos a realizar de esa misma manera. Vamos a UI Builder y vamos a seleccionar de nuevo el elemento columna. Y acá vamos a empezar a ingresar nuestros datos. Como ya tenemos un texto con el formato de letra que vamos a trabajar, podemos copiarlo y podemos pegarlo, ya sea con control C o control V o command B, command C. Acá ya tenemos nuestro título dentro de nuestra columna. Y ahora vamos a agregar el text field, que sería el input. Listo, acá ya tenemos tanto el título como el text field y vamos a empezar a editarlo. Primero lo vamos a separar de nuestro contenedor de imagen. Vamos a ponerle unos 20 píxeles. Y algo muy importante es que las columnas nosotros no les podemos definir como su tamaño, como tiene 100 píxeles de altura o algo así, no. Lo que podemos hacer es decirle si se va a comprimir al tamaño del contenedor padre o se va a expandir. Y también podemos decirle de forma vertical cómo queremos que se alinee, si al inicio, en el centro, al final,
si hay distintos componentes que separen los dos a los exteriores del contenedor, o también nos permite ubicarlos de manera horizontal. Por ejemplo, en este caso, de manera horizontal los está centrando, pero si les llegáramos a dar acá en Start, lo que haría sería llevar los elementos internos a la parte inicial. Si le damos acá, nos los va a traer a la parte final y acá nos los separaría los dos. En este caso vamos a utilizar Start para que nos alinee estos elementos al principio del contenedor. Acá vamos a modificar el título, que sería ¿cómo deseas ofertar tu propiedad? Ahora vamos a modificar el text field que vendría siendo el input. Como podemos ver acá en la pantalla que ya tenemos realizada, nuestro input va a tener una línea en la parte de abajo y va a tener un placeholder. Acá, cuando seleccionamos el text field, en la parte derecha vamos a poder ver que al final nos dice Input Decoration Properties. Ahí vamos a poder seleccionar cómo queremos tener nuestro input. Por ejemplo, si lo dejamos underline y definimos el color, por ejemplo acá le pongo negro, nos va a quedar de la forma en que nos lo está solicitando el diseño. Pero a veces queremos que sea de todo el redondeo o de todo el tamaño del input. Por ejemplo, así. A veces se quiere dejar así como más en forma de cajita para ingresar información. En este caso lo vamos a dejar con la primera opción. Y vemos que nos dice que debemos colocar el placeholder. Acá el placeholder se coloca en la parte que dice Hint Properties. Y ahí vamos a poner un ejemplo. Este placeholder lo que permite es darle al usuario como un ejemplo de qué debería ingresar en este campo, en este input. Le podemos poner acá como el título en el que puede ofertar su propiedad. El placeholder por lo general no llama mucho la atención dentro de nuestros inputs, por lo tanto vamos a modificar su grosor. Acá en font weight podemos ver que hay diferentes tipos de grosor. Por ejemplo, estos últimos son los más usados para los títulos, pero en este caso vamos a usar una letra más bien delgada. Por lo general se usa esta que es de tamaño 400. El color también vamos a manejar un gris claro y la letra vamos a ponerle 12. Y así quedaría nuestro input. Ahora, como necesitamos otra pregunta con esta misma estructura, ya lo que podemos hacer es copiarla y pegarla. Nos va a quedar debajo. Cambiamos el texto. Acá sería descripción de la publicación. Y acá un pequeño ejemplo en el hint sobre qué podría ir allí. Podemos poner, por ejemplo, podemos poner algo así y 3 puntos como para especificar que puede ir más allá. Ahora vamos a revisar acá dándole clic a Preview App cómo está quedando nuestra aplicación. Este modo nos sirve más que todo para ver en términos visuales de diseño cómo está quedando nuestra app. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver nuestros títulos,
nuestros inputs, podemos ver que si empezamos a escribir, empieza a visualizar esa información. Acá vamos a ver algo. Y es que, por ejemplo, si nosotros agregamos mucha información, se va a empezar a ir hacia un lado. Y como es un campo de descripción, pues entendemos que puede ser algo que sea muy largo. Entonces lo que podemos hacer es modificar nuestro input. Le podemos decir que mínimo va a tener una línea y que máximo puede tener unas 4. Esto va a hacer que a medida que la persona empiece a escribir, si llega hasta el final, no se nos va a alargar el texto, sino que va a bajar. Si nos vamos de nuevo a Preview App y recargamos, vamos a poder visualizar esto. Mira, así se empezaría a ir hacia abajo y más no se nos alargaría, que puede ser incluso hasta complejo de leer luego para el usuario. Ahora, si vimos nuestro preview, podemos ver que el estilo del título está siendo igual al estilo de la letra con la que se está ingresando en el input. Por lo tanto, vamos a modificar eso porque es importante diferenciarlas. ¿Cómo diferenciamos eso? Acá, por ejemplo, vamos a ver las propiedades del text field y podemos modificarla. Podemos decir que el texto que se va a ingresar no va a ser con un grosor de 600, sino más bien de 400, que es una letra un poco más delgada. Lo mismo para el texto de abajo. Y también vamos a modificar el color. Vamos a ponerle que el color va a ser de este gris. Y vamos a recargar. Ahora, si empezamos a escribir, vamos a notarlo un poco más diferente. Y vamos a poder diferenciar tanto entre el título como la información que se está ingresando al input. Ahora, nuestro siguiente paso es crear este botón al cual vamos a poner la información de que al darle siguiente nos cree los primeros datos de nuestra propiedad. Para eso nos venimos a nuestro contenedor column, que es donde estamos organizando todos nuestros componentes, y vamos a seleccionar el elemento botón. Lo arrastramos y desplazamos hasta acá. Vamos a ponerle a nuestro botón el título. En este caso va a ser siguiente, ya que nuestra creación de propiedad va a tener varios pasos. Ya tiene nuestro color primario por defecto y de tamaño le vamos a poner que se amplíe en función de cómo vaya creciendo la pantalla, y de altura le vamos a poner 44. De redondeo le vamos a poner 25. Acá ya podemos ver nuestro input, nuestro botón, perdón. Una cosa muy importante es que tú también puedes jugar con la cantidad de elementos que tengas dentro de una columna para separarlos sin tener que estar de pronto poniéndole un padding de separación. Lo que puedes hacer es también utilizar la alineación vertical. Por ejemplo, si llegáramos a seleccionar esta última opción, vamos a ver cómo va a separar todos los elementos de la misma forma, separándolos desde la esquina superior hasta la esquina inferior. Por ejemplo, si les llegáramos a dar a este, vemos cómo los va a separar, pero los va a centrar. O sea, los separa, pero los va empujando hacia el centro. Y así sucesivamente como te indica ahora. Si ponemos al final, va a llevarlos todos a la parte final del contenedor, en el centro, y en este momento la tenemos así. Lo podríamos dejar así o así para que nos quede más separado, pero vemos que ya, por ejemplo, acá
Al tener también un padding se ve mucho más separado, entonces esto se lo podemos quitar y estos dos vemos que quedan muy separados y deberían ir más juntos. Para solucionar esto, lo que podemos hacer es poner esos dos elementos de columna en una misma columna para que queden dentro del mismo contenedor. Lo que haríamos sería entonces seleccionar un elemento columna, lo ponemos acá y empezamos a arrastrar estas hacia esta. Acá ya nos quedarían nuestras dos columnas juntas y vemos cómo nos queda separado de una manera más uniforme todos nuestros elementos. Otra cosa es que el título está quedando en el centro, los demás elementos al ponerle el tamaño y que se amplíen al contenedor se ven como si estuvieran hacia la izquierda, pero realmente es por cuestión de tamaño. Entonces lo que podemos hacer también es de una vez decirle cómo va a ser la alineación horizontal de los elementos que van dentro. En este caso vamos a decirle que va al inicio y todas van a quedar así. A nuestro título vamos a ponerle un tamaño de letra mucho más grande para que sea más llamativo y así ya tendríamos nuestra primera pantalla. Lo que viste en esta primera parte es cómo utilizar los textos, modificarlos su tamaño, modificarles su grosor para que en caso de que sean títulos se vean más llamativos. También viste cómo funcionan los text field. Acá puedes editar todas sus propiedades. Hay muchas. Más adelante vamos a ver para qué sirve cada una. También viste cómo funciona el botón y cómo empezar a jugar con el tema del layout para organizar nuestros elementos, ya sea de una manera de tipo columna o tipo row. Lo que sigue de ahora en adelante va a ser darle funcionalidad a este botón. Vamos a empezar a ver lo que son las acciones y eso se ejecuta independientemente para cada uno de los elementos. Entonces, al darle aquí vamos a poder decirle que cuando se le dé clic a este botón se va a ejecutar una acción. Eso ya lo veremos más adelante. Y al tratarse de que vamos a crear nuestra primera propiedad, vamos a empezar a crear nuestra base de datos para ver dónde van a guardar esos datos que se están ingresando en estos inputs o esta imagen.